Facebook personal, Pastor Alejandro Quiroga. Nos alegra verlos, nos alegra saludarlos. ¿No? Nos alegra vernos, nos alegra saludarlos, nos alegra que estemos todos. Oh Dios, gracias Señor. Bueno, los saludamos junto con el pastor José Puerta. Salúdenos, pastor, desde allí, desde el interior de cámaras y desde el máster. Bueno, Señor los bendiga, Shalom Haverim, del Eterno Adonai, que el Señor a través de su Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca este día, y que sea, Señor, a través de él, el Espíritu Santo, también el servimento de ese mensaje y palabra del pan de cada día. Amén. Amén, gracias, pastor. También está con nosotros nuestra amada, querida pastora Angie Payares. Salúdenos, pastora querida. Bueno, bendiciones para todos mis hermanos que están allí conectaditos y esperando la palabra que nos tiene hoy el Señor. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar, amado Padre eterno, Dios, gran yo soy. Celestial eres tú, Señor. Hoy te pedimos y te suplicamos el que nos llenes de sabiduría y ciencia desde lo alto para entender, discernir tu palabra y poder llevar este mensaje tuyo a las naciones, Padre. De eso se trata, que busquemos la manera de la salvación. Amén y amén. Gran día para todos, día de reposo, día del Señor. A mí me ha inquietado mucho, como a muchos de ustedes, la palabra inescrutable. Quiero que entendamos algo, que miremos esa inescrutabilidad del Señor. ¿Por qué razón de ser Pablo lo dijo? Me gustaría que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 33. Hebreos 11, 33. Perdón, gracias, pastora, gracias. Romanos, corrijo, Romanos 11, 33, lo que nos dice la palabra del 33 al 36, y luego vamos a mirar otra parte de la palabra para que podamos de pronto comprender algo. Pastora, por favor. Bueno, dice el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Estos tres versículos para mí son muy profundos. A mi manera de ver y exegetando en ellos, me doy cuenta de algo muy hermoso, que Pablo, como muchos de nosotros, muy estudiosos, eruditos de la palabra, metidos, queriendo saber, buscando la historicidad del pueblo de Dios y de la razón legal de ser en la palabra de Dios, me doy cuenta que Pablo, a través de muchas citas bíblicas que él hizo allí en sus cartas apostólicas, dirigidas a los diferentes lugares y a los diferentes medios, Pablo hizo algo muy grande, que en el Nuevo Testamento citó muchas cosas del Antiguo Testamento. O sea, en la Parashá citó la Tanakh, aún la Torá, la ley. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque esto tiene que ver mucho con la parte donde Pablo viene allí y de manera muy inclusive se da cuenta de algo que tiene que ver con lo de la salvación y se da cuenta de muchas palabras escritas en el Antiguo Testamento, donde dice el Señor que los caminos de Él no son nuestros caminos, donde dice el Señor en su palabra que del hombre es hacer planes, pero del Señor que se cumplan, donde dice el Señor en su palabra que nosotros pensamos de una forma, pero no son los pensamientos de Él. No son los pensamientos de Él. Por eso le dice allí bien claro para el pueblo de Israel.
para el mismo pueblo de Dios y para los gentiles aún. Algo muy profundo y algo muy hermoso, que aún hoy en día muchos, escúcheme, muchos del pueblo judío, con todo respeto lo digo, del pueblo hebreo, porque los amo y los bendigo, tienen, no sé si confusión o de creer aún en estos tiempos que solamente ellos son los únicos que tienen la salvación. De hecho, ellos ya son salvos, por supuesto que sí. Pero Pablo, mirando, profundizando en la palabra de Dios, y mirando lo que Yeshua dijo, mirando las intervenciones que él hizo, e incluso con los mismos principales y doctos del Sanedrín, profundizando ahí en la palabra de nuestro amado Yeshua, aclaró muchas cosas, las cuales Pablo, mirando y estudiando desde el Antiguo Testamento, desde los principios hasta los tiempos de él, para dejarnos un mensaje tan bueno y tan claro, el cual dice, y quiero que lo repitamos, por favor, pastora, desde el 33, y luego vamos a ir atrásito un poquito para que, mire, quiero que miremos estos tres versículos. De estos tres versículos vamos a mirar la condensación desde el versículo 25 en adelante para entender estos propios tres versículos. Miremos. Bueno, dice el 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Oh profundidad de las riquezas, oh profundidad. Mire, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría. Tengamos esto en cuenta, cada palabra tengámosla en cuenta. Y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Y de la ciencia de Dios. Por eso es que la ciencia no comprende, no entiende. Y hay confusión, demasiada confusión en la ciencia porque no sabe de dónde viene verdaderamente. Por eso lo dice, con admiración, Pablo, sabiendo que aún en estos tiempos la ciencia aún no ha entendido, la humanidad no ha entendido los tiempos proféticos cumpliéndose ya apocalípticamente. Por eso Juan dice allí, y me llama a mí mucho la atención de manera profunda, cuando Juan dice que la voz del Señor era como torrentes. Allá al principio, en el libro capítulo 1 de Juan, de Apocalipsis, bien claro lo dice, que la voz del Señor era como torrentes de agua viva, fuerte, un torrente, un poder que aún en estos tiempos ni la ciencia puede entender. Porque si la ciencia pudiese entender eso inescrutable, eso admirable, eso que no se da como razón legal de ser para la ciencia, pero sí se da como razón legal de ser para la creación en la espiritualidad y en la magnificencia de Dios, como lo es esto tan hermoso que se llama la divinidad de Dios a través de la doctrina, a través de su palabra. Démonos cuenta de algo hermoso, hermanos, que Pablo aquí nos está haciendo ver ese torrente en la voz de Yeshua, queriendo aclararnos el Apocalipsis. Porque si la ciencia entendiese el Apocalipsis, créeme que la humanidad entera y completa estuviéramos sujetos y dados a la palabra de Dios. Pero nos damos cuenta que las huecas sutilezas y las palabras filosóficas de la ciencia y del mundo entero están tan confundidos que no entienden la palabra de Dios. Porque de lo contrario fuera, vuelvo y digo, estuviéramos sujetos a los tiempos
apocalípticos y no estuviéramos haciendo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios y su salvación. Estamos dejando que lo que el Señor profirió, profetizó y dio por mensaje a las naciones, al mundo entero para estos tiempos, se cumpliera. Eso estamos permitiéndolo nosotros. Si nosotros obedeciéramos y nos diéramos cuenta que esto es un apocalipsis, una revelación de advertencia para estos tiempos, créeme que si la ciencia hiciera eso, las cosas en el mundo cambiarían. Cambiaríamos esa advertencia que el Señor está haciendo para que dejemos de seguir en ese pecado y en esa desobediencia al eterno gran yo soy. Amén. Eso fue lo que quiso decir Pablo. Por eso dice que insondables e inescrutables. No, mi pastora, sigamos leyendo, por favor. Amén. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Qué palabra tan profunda. ¿Quieres saber por qué dijo Pablo estas cosas? Después de haber estudiado, después de haberse dado cuenta, después de haber leído la Torá, la ley, la Taná, el Antiguo Testamento, y la Parashá en el Nuevo Testamento, en Yahshua HaMashiach, resulta que Pablo finalmente le escribe esto para la restauración de Israel, pero no para la restauración de un templo, no para la restauración de un lugar, no para la restauración de la tierra de Israel, no. Era para la restauración del pueblo, de la humanidad, del pueblo de Israel, de la humanidad en el pueblo de Israel. Por eso, vayamos atrás desde el versículo 25 para que podamos entender esto. Los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. De nosotros es hacer planes del Señor que se cumplan. De que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Porque podemos creer con justificación propia que es así, pero no es así. Lo vamos a ver ahorita como se lo tiene que decir el Señor al mismo pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que al ser esto así, de esta manera, tenemos un gran problema, donde se está jalando los unos para allá y los otros para acá, y se está chocando. Cuando Dios es un solo Dios y el mismo Dios, para los judíos, griegos y para los del fin del mundo, que estemos sujetos a la palabra de Dios. Que si nos unificáramos en eso, qué maravilla. Hasta estos tiempos el pueblo de Israel está reconociendo al pueblo cristiano y evangélico como amigo de ellos. Porque se han dado cuenta que nosotros los estamos bendiciendo a ellos y aceptándoles, por supuesto, lo que dice aquí Pablo, como la salvación y la tierra de la Biblia. El pueblo de la Biblia, la tierra de la Biblia, Israel y Jerusalén. Amén. Entonces, cuando esto es así, y se han dado cuenta que nosotros no estamos contra ellos, sino con ellos y por ellos, entonces hasta ahora se está empezando a reconocer dentro del pueblo hebreo, del judaísmo, al cristianismo. Para mí es un orgullo y placer saber que nuestros amados hermanos de descendencia de nuestro padre Abraham, como es el pueblo judío hebreo, al cual bendigo con los mejores frutos de los cielos y de la tierra,
también es para nosotros como gentiles. Y me agrada que lo estén reconociendo nuestros hermanos judíos y pueblo hebreo. Amén. Ahora miren, ¿por qué les estoy diciendo esto? Y nos va a dar un poquito de claridad si lo leemos con algo más de atención de lo debido. Pongámosle bien la atención y vamos a entender algo muy precioso. Por favor, pastora, léame desde el 11:25 hasta el 33. Hasta el 32 y dejamos el 33 para lo último, volvemos y lo sellamos. Atención. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia para la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen mi misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, a todos, no a unos sí, no a otros no, a todos nos sujetó en desobediencia para misericordia de Todos. para misericordia de todos. Porque si nos damos cuenta, aquí Pablo, en el estudio que vino haciendo de toda la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se da cuenta de la rivalidad, de la sola razón que había, de la contienda que había contra los gentiles. Y les aclara: ustedes son de salvación como pueblo judío y pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. Pero dice bien claro que también para los gentiles. Para los gentiles. Entonces ahí les está aclarando Pablo, porque había en el entonces, incluso, tuvo que hacérsele una exhortación, y el Señor también exhortó a Pedro en la visión que le dio allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, cuando le dice: ¿por qué llamas inmundo lo que yo ya limpié, no? Lo que yo ya limpié. El Señor, con su vida y su sangre, limpió la humanidad a todos. Y por eso fue que allí ya permitió que, yendo a aquel hombre eunuco, leyendo el libro de Isaías, aquí Felipe y allí fueran y se bautizara y se empezara a dar, e incluso mire para quién, para aquel que era el centinela de la reina de Candás. Entonces, el Señor Jesús permitió que eso fuera así. En su inescrutabilidad, nosotros, por eso es que Dios es insondable, Él es inescrutable, algo que nosotros no entendemos, algo que creemos que es a nuestra manera, sin mirar la profundidad de la palabra, nos atrevemos a condenar, a enjuiciar y a ir ligeramente diciendo cosas que no están en la palabra de Dios. Y esto pasa en el ortodoxismo. Cuando está ese ortodoxismo latente y vivo, no se aceptan algunas cosas de la palabra de Dios. No se aceptan libros ni la palabra. Se ve a Yahshua como un profeta más. Se ve a Yahshua, como lo han dicho, un profeta más.
un hombre que simplemente utilizó y que tenía muchas cosas. Aún hoy en día se enjuicia a Yeshua como Señor y Salvador. Aún hoy en día se le pone tela de duda a las cosas del Señor, a la palabra de Dios. No entendemos. Y porque no se entiende eso, es que esas telas de juicio están condenando a la humanidad. Porque no nos metemos en la profundidad de la palabra, de entender a través del Espíritu Santo, guiados por Él, reposando sobre nosotros, como templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. La importancia, mis amados hermanos, de que el Señor nos da una salvación para todos, así como por uno fuimos condenados todos en su desobediencia, también por uno somos salvos todos salvos por la obediencia y por la gracia en su multiforme gracia, como lo dice la palabra del Señor. Bien claro lo dijo Yeshua, porque me seréis testigo aquí y allá, y predicaréis el evangelio a toda criatura, aquí y allá. Porque ahí está dando la salvación para aquí y allá, para todo el mundo, para todo aquel que cree. Porque si no hay esa creencia, mentiras de esa forma. Pero esa creencia tiene que llevar obediencia y santidad. Porque si no hay santidad, nadie verá a Dios, dice la palabra. Entonces, en esos insondabilismos e inescrutabilidad, la humanidad no ha querido entender. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque en este momento nos podemos creer ser salvos nosotros, pero aún falta algo más profundo ahí, que dice la palabra en su profundidad, que será sondeada. Escúchenlo. Sondeada. Y en esa sondeada va a ser probada nuestra fe. Pregunto yo, viene ahorita lo de la marca de la bestia, lo de la famosa marca que va a ser en la frente y aquí en la mano. Y dice el Señor bien claro que ahí es donde vamos a ser probados, donde va a haber hambruna, pestes, dolores, persecución, encarcelamiento para aquellos que no se la dejen colocar. Fácil es decir, yo no me la voy a dejar. Lo difícil es demostrarle al Señor que verdaderamente la fe de nosotros está y que vale. Ahí está lo difícil. Desde ahora yo le estoy encendiendo alarmas, mi querido amado pueblo de Dios. Les estoy despertando para que nos alistemos y nos preparemos. Por eso, en esa inescrutabilidad del Señor dice, despierta tú que duermes. Después despierta tú que duermes, iglesia. Porque nos estamos imaginando que lo que viene ahorita, en este nuevo orden mundial, en esta nueva marca de la bestia, en esta nueva hambruna que se va a presentar, en estas nuevas pestes, donde veo todavía con temor, a través de los diferentes medios de comunicación, veo todavía con temor, con susto, con preocupación al pueblo de Dios, a pastores. Con todo respeto lo digo, más que quererle ir a hacer sentir o a tocar su susceptibilidad, se lo digo para que más bien nos afiancemos a la palabra del Señor. Si somos verdadero pueblo de Dios, ¿de qué temeremos? ¿De qué? Pero hay pastores que todavía están publicando eso y a sus propias ovejas les están inculcando ese temor. En vez de decirles, preparémonos con fortaleza en el Señor, ayunando, velando, orando, con palabra, metidos en el Señor. Metidos, sometidos, sujetos al Señor, en obediencia, en santidad, iglesia. Cuando eso hacemos, ¿de qué temeremos? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Y aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré.
Él es el escudo, la darga y la verdad. Él es tu pronto auxilio, tu socorro. Por supuesto que sí, pero pregunto una cosa con todo respeto. Dejo esto en el tintero, mis amados. ¿Estamos nosotros verdaderamente preparados? ¿O simplemente porque lo dice ahí lo leemos ya? Una cosa es decirlo, leerlo, y otra cosa es vivirlo, sentirlo. Esa es la gran diferencia, iglesia. Pueblo de Dios. Yo hoy estoy, a través de esta reflexión de nuestra amada palabra de Dios, encendiendo alarmas para el mundo entero y para nosotros como pueblo que somos de Dios. Preparémonos, hermanos. Preparémonos en una verdadera santidad. Triste me es ver que un hombre publica sobre los pecados de los demás y cosas que se cometen de pecado, por supuesto. Y aquel hombre también está lleno de pecado, juzgando y criticando, sin primero mirar la viga que hay en su boca. Cuestionando incluso, justificándose incluso con la palabra de Dios. Un hombre que supuestamente lee palabra de Dios, que escucha continuamente predicaciones y mensajes de la palabra de Dios. Se dice ser cristiano y se cree completa y absolutamente salvo, hermano. Cuando anda en adulterio, que me consta, por supuesto que sí, porque yo no hablo si no es cierto. Entonces, ¿eso es de Dios? Que se paran en los púlpitos a alabar y adorar al Señor. Que se paran a predicar la palabra del Señor. Por favor, no lo hagamos por nuestro bien, pastores. Que vendemos el evangelio. Que hablamos cosas que no son y nos justificamos. Pecadores todos, sí, hermanos. Por supuesto. Pero lo importante es que algún día el Señor, como hizo aquel crucificado al lado del Señor, aquel ladrón, aquel hombre malo al lado del Señor, le dijo, reconoció, y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. El Señor quiere decirte, en verdad te digo que conmigo hoy mismo estarás en el paraíso, pero ¿qué tiene que haber? Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, del cual dentro de 8 días hablaremos. Porque es que es muy diferente esa parte de decir ya estoy salvo, cuando verdaderamente no es así. Cuando todavía se tiene una mente cauterizada, y vamos a ver dentro de 8 días, esa parte de la mente cauterizada, hermano, esa parte de la salvación, esa parte de la verdad, esas características, ¿por qué? Donde se mueve el espíritu de Jezabel, donde se mueven muchos espíritus, de los cuales dentro de 8 días les vamos a leer y a mostrar las características de estos espíritus para que los tengamos en cuenta. Para que miremos, hermano, no nos dejemos engañar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí al pueblo de Israel y al pueblo gentil, porque date cuenta que dice que la restauración de Israel, pero habla para el pueblo gentil. Alabado sea el Señor. Para mí es muy hermoso y profundo este pasaje de la Biblia. Del capítulo 20, del versículo 25, capítulo 11 de Romanos, hasta el 36, es algo muy bonito que debíamos de estudiar, tener en cuenta nosotros. Bendecir a ese pueblo judío, pueblo hebreo de Dios. Estar nosotros sujetos, sometidos a la palabra. Escudriñarla y meternos, estar en esa santidad. No me diga que nadie puede ser santo, porque si no la palabra de Dios no lo diría. Sed santos porque yo soy santo, es la demanda que hace el Señor. Y habla bien a los santos del Señor. Aquel santo es el que se niega. Aquel santo es el que se detiene al pecado
y no se arrepiente después de pecar, sino se arrepiente antes de pecar. Aquel es ese santo. Ahí es donde tú entras en santidad. Pero lo más importante no es entrar en santidad, permanecer en santidad, que es lo difícil. En un segundo podemos ya entrar en santidad, pero lo difícil es mantenerse en esa santidad. ¿Cómo nos mantenemos en santidad? Negándonos a sí mismos. Y pregunto, ¿verdaderamente Cristo vive en nosotros? Verdaderamente ahorita cuando venga el hambre, la necesidad, que no pueden ni vender ni comprar, como dice allí la palabra en Apocalipsis. Y no me vaya a decir que eso va a ser para la gran tribulación, no, Señor, porque dice bien claro que a los que el Señor encuentre sin la marca de la bestia son los que va a arrebatar. Entonces, primero va a hacer lo de la marquita de la bestia, para después, el Señor bien claro lo dice en Apocalipsis, vendrá el arrebatamiento. Pero para pasar a ese arrebatamiento será primeramente probada nuestra fe. Así es de que le enciendo alarmas para que estemos pendientes si verdaderamente, al ser probada nuestra fe por un alimento, nos vamos a dejar ganar. Ahí es donde viene la inescrutabilidad de lo que Jesús dijo, que es mejor que entre sin un ojo, sin un brazo, al reino de los cielos. Porque ahí es donde va a haber, en esta que va a suscitarse, es donde vamos a pasar encarcelamiento, persecución. No te la dejas colocar, no hay derecho a nada y hasta te encarcelan y todo. Te pueden quitar un brazo, te pueden sacar los ojos. A ver, ahí es donde viene, hermanos. Ahí es donde viene lo duro. Alistémonos. No los estoy asustando, para nada. Les estoy alertando porque eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahí es donde verdaderamente se verá el pueblo de Dios. Y los que se queden y tengan como pueblo, diciéndose pueblo de Dios, los que se queden y tengan la marquita de la bestia, ellos son los que se quedarán a la gran tribulación por el hecho de decirse pueblo de Dios. Y ahí es donde van a ser, ahí sí, va a ser lo del juicio final. Hay que saber disociar y diferenciar eso. Muchos eruditos de la palabra no lo tienen claro. Pero es que yo no lo estoy diciendo porque yo no lo tenga claro. Lo estoy diciendo porque a pesar de que lo tengo claro, está en la palabra de Dios. Sepámosla leer paso a paso. Pero hay muchos que no, eso no tiene nada. Ustedes no van a estar, o no vamos a estar para la gran tribulación, o no vamos a estar en la marquita de la bestia y todo. Pero es que la palabra de Dios dice bien claro, Jesús es con Dios, y Él vendrá y arrebatará a los que no tengan la marca de la bestia. No me lo estoy inventando. Leamos palabra. Hagamos lo que hizo Pablo. Leer. No tragar entero, leer. Y leer bien leído, no por encima. Para que podamos entender las escrituras, mis amados. Admiro a Pablo. Soy un gran admirador de Pablo. Porque aún los ortodoxos no creen en Pablo, no creen en Juan, no creen en nada, no creen en el Nuevo Testamento, no creen en Jesús. Y cuando les conviene, lo citan. Entonces no entiendo la confusión que el mismo Espíritu de Dios pone sobre ellos porque no están en el Espíritu. Entonces ahí es una confusión, porque no le oramos al Señor. Y aquel guía que tenemos, aquel consolador y amigo, guía de nosotros llamado el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo del Dios viviente, que nos guía a toda verdad y no nos tiene huérfanos. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios reposando sobre ti como amigo tuyo, créeme que vas a poder entender y discernir la palabra de Dios. Cuando le oras al Señor según Santiago, Señor, dame sabiduría, dame ciencia, dame inteligencia, porque no entiendo tu palabra. Dice bien claro que Él la dará y la dará en gran manera. Es una verdad.
La revelación que no sea de hombres. La revelación que no sea de erudito ni docto de la palabra. Démonos cuenta que aquellos que se sabían entre los 25 escuelas rabínicas de aquel entonces, como eran los escribas, que se sabían la Torá al derecho y al revés, el mismo Yahshua, nuestro mismo Señor Salvador, no los exhortó. ¿Qué les quiso decir? La palabra sin espíritu es muerta, y escrito está. La palabra sin espíritu es muerta. Que sacaban con que se supieran la Torá, la palabra, la Tanakh al derecho y al revés. Y lo hacían solamente por ejercer sus propios juicios. Por eso Yahshua les dijo bien claro: hipócritas, escribas y escribas, que eran los principales entre las 25 escuelas rabínicas, quienes más sabían la palabra eran los escribas. Y les dice: escribas, hipócritas y fariseos, que ponéis carga en el pueblo que ni siquiera vosotros mismos podéis llevar. ¿Por qué? Porque era una mala interpretación lo que se estaba haciendo en aquel entonces. Porque no estaba el Espíritu de Dios allí, reposando, guiándolos. Pero Yahshua tan maravillosamente nos dio esa promesa, esa insondable e inescrutable promesa, aún para estos tiempos. De el Espíritu Santo de Dios. Para aquellos que la leemos, primero con temor y temblor, con respeto, pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento, sabiduría y ciencia, para poderla discernir, exegetar, mirar esa hipnosis de Cristo, ese mensaje, ese propósito verdadero de salvación. Cuando eso es así, mis amados hermanos, tenemos ese privilegio de poder decir: ah, ya entendí. Ya entendí. Eso es el fin. Leer, pero con el Espíritu, con oración, con ayuno, metidos, velando, orando, metidos los unos por los otros, aprendiendo. Pero más que todo, de todo eso, ejerciendo, siendo hacedores de la palabra, no escuchadores, no lectores, sin ser hacedores y sin tener el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. En el amor de Yahshua HaMashiach, agradeciéndole a Él y bendiciendo el pueblo de Dios, qué rico que podamos nosotros cada día escudriñar la palabra del Señor, cada día estar en ella, entender los propósitos y cada mensaje escrito en su palabra. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor quiere para estos tiempos tan difíciles que vienen para todos nosotros, hermanos. Eso es lo que el Señor le habló al pueblo de Israel, porque habrá un tiempo en las 70 semanas donde se cumplirá y será para ellos. Y lo dice bien claro el Apocalipsis. Lo dijo bien claro Daniel. Entonces, ahí es donde viene el justo juicio sobre Israel. Y ahí es donde nos reconocemos los unos con los otros, porque Él permitió que todos fuéramos pecados para todos ser salvos, ¿no? Así de sencillo, mis amados hermanos. Dios nos ama y Dios está con nosotros. Les amamos nosotros también y les deseamos un feliz terminación de fin de semana y un nuevo comienzo de semana. Les invitamos allí buscar en su Google, Voz Llave al Reino, entra a nuestra emisora y lo invitamos 3 de la mañana cada día a estar velando y orando en la presencia del Señor.
6:30 de la tarde, les invitamos también a que escuchemos pastores que a través de nuestra emisora, Voz Llave al Reino, están trayéndonos mensajes de salvación, de palabra viva de salvación. No mensajes de manipulación de la palabra ni nada de eso. Mensajes claros de palabra viva, del amor y los propósitos de Yahshua HaMashiach como nuestro Señor y Salvador. Shalom, shalom, Haverim. La paz de mi Señor sea con ustedes y los bendiga cada día. Shalom.